Sí, yo creo que un tema fundamental, ¿no?, en la atención a personas con problemas de salud mental en el medio penitenciario, yo creo que habría que hacer un énfasis rotundo en el ámbito de la prevención. No es fácil, no hay una tecnología o un criterio que nos pueda predecir que una persona en concreto, puede cometer un acto delictivo. Lo que sí conocemos es algunos factores que pueden poner en una situación de riesgo para la ocurrencia de este tipo de actos delictivos, ¿no? Pero hay que ser contundente. Yo creo que lo primero que tenemos que seguir afirmar es que menos de un 5% de los actos violentos son cometidos por personas con problemas de salud mental, y efectivamente también en esa cifra que solamente un 5% de este tipo de personas tienen este tipo de conducta. Hay que destacar que justamente es lo contrario, es decir, que la relación que existe entre problemas de salud mental y violencia es aquella que se comete contra sí mismo en forma de suicidio, y también, en una cifra nada desdeñable, la que sufren como víctimas las personas que tienen un problema de salud mental. Y me gustaría indicar en este sentido los últimos estudios en relación a mujeres con trastorno mental grave, como son víctimas de una importante dosis de agresividad y de violencia, ¿no? Pero habría que hacer un esfuerzo en que aquellas personas que tienen un seguimiento evidentemente desde el punto de vista sanitario y social más complejo, sabemos que la coincidencia de problemas graves de salud mental, consumo de tóxicos, un nivel cultural bajo y vivir fundamentalmente en un medio social hostil pueden ser y son indicadores de una mayor posibilidad de cometer un acto, con lo cual estamos hablando de personas que deben ser prioritarias en su atención y su seguimiento. Yo creo que esto también nos plantea el que el primer escalón de una buena atención a las personas es esa prevención para evitar la comisión de un delito atendiendo a estos factores de riesgo, y sobre todo el plantearnos que deben ser personas que deben ser tratadas de otra forma. Quiero decir que el seguimiento sanitario habitual, solo y exclusivamente farmacológico, con una periodicidad que a veces oscila a los 6 meses, sin otro tipo de medidas, ¿no?, donde también había que incorporar la psicoterapia, el apoyo, la psicoeducación, el apoyo social. Yo creo que es prioritario también modificar y modular el tratamiento para esta población que tiene un mayor riesgo. En este sentido, han dado muy buenos resultados una nueva modalidad de tratamiento que consiste en equipos asertivos, en equipos que tienen un seguimiento intensivo allí donde está el paciente. Y evidentemente, como no, una prevención también es lo que a veces solemos decir, ¿no?, que este tipo de personas a veces lo pierden todo menos la razón. Pierden el empleo, las relaciones afectivas, las relaciones sociales, la cultura, un lugar donde vivir, la formación, con lo cual yo creo que también se trata de una población que requiere con un carácter prioritario también esta medida de apoyo social. ¿Cuáles son los casos más habituales con los que te encuentras? Pues los casos más habituales en este ámbito fundamentalmente está en relación un tanto con los estudios también internacionales. Recientemente en Andalucía se realizó con la misma metodología de otras comunidades autónomas de España, el estudio PRECA, que intentamos ver cuál era la prevalencia de problemas de salud mental en hombres digamos, en los centros penitenciarios andaluces, ¿no? Se hizo un estudio interesante, ¿no?, en cuanto a la metodología, yo digo común a otros estudios, y bueno, una muestra amplia que rondaba casi las 500 personas, ¿no? Ya digo, en hombres, en una media de edad de 37 años, y los datos fueron bastante concluyentes y, ya digo, similares a estudios internacionales, que correspondían a que los problemas de salud mental son diferentes. Es decir, no podemos meter en un mismo saco, y a veces en estudios, en grupos, en documentación se suele hacer problemas que nosotros en salud mental llamamos problemas comunes, es decir, problemas de ansiedad, problemas de depresiones, problemas que a veces son reactivos a vivir en un medio penitenciario. Esto es un grupo de problemas. También hay un grupo de problemas, evidentemente aquellos que se derivan, y que me gustaría insistir que yo creo que es la piedra angular de la relación entre problemas de salud mental y problemas penitenciarios, que es el consumo y la dependencia de sustancias. En recientes estudios también se hablaba de que solo un 8% de las personas que tenían problemas de salud mental y que estaban sometidas a penas o a medidas de seguridad, solamente un 8% no había tenido un problema de consumo de tóxicos.
con lo cual nos indica también que es un problema importante. Otro subgrupo, evidentemente, son algunos trastornos de personalidad, que en medios técnicos solemos identificar como problemas antisociales, psicopatías, y me gustaría insistir que nada tiene que ver con la esquizofrenia, con los trastornos bipolares, con otros problemas de salud mental grave. Son grupos de personas que yo creo que tenemos que reconocer con humildad que hoy por hoy no hay ninguna tecnología que resuelva esta problemática. Quiero decir, nos enfrentamos y tenemos que atender lógicamente a un grupo de personas que sabe diferenciar entre el bien y el mal, pero optan por el mal, que pueden haber evitado ese hecho delictivo, pero no lo hacen. Y que por otra parte tienen algunas peculiaridades, ¿no? A veces de límites difusos que hacen que estas personas puedan ser conocedores de la responsabilidad de sus actos. Pero ya digo que aunque en los medios de comunicación y en otros medios se tienden a confundir con otro tipo de problemas que reciben el nombre de esquizofrenia y trastornos bipolares, no tienen nada que ver. Y en este último grupo, los trastornos mentales graves, pues sí es verdad que nuestro estudio da una cifra alta de prevalencia en el medio penitenciario, pero que se corresponde con otros datos y otros estudios que señalan que en torno a un 3,5%, en nuestro caso 3,7%, de prevalencia puntual, de prevalencia en el último mes, ¿no? Nos habla de que este tipo de personas en ese porcentaje estarían siendo ahora mismo, estarían ingresadas en centros penitenciarios. ¿Cómo podemos detectar y cómo podemos hacer una derivación adecuada? Yo creo que la detención parte inicialmente de una atención comunitaria. Sí, yo creo que a veces se hace una atribución fácil que últimamente está contestada también científicamente, de que el número alto de prevalencia de enfermedad mental en el medio penitenciario es solo y exclusivamente por los procesos de cierre de las estructuras manicomiales. Yo creo que hoy en día es difícil mantener esa fácil atribución. Es decir, aunque, ya digo, está contestado últimamente con datos, digamos, cada vez mejor documentados, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos prevenirlo? Yo creo que el mejor sistema de atender a esta población de riesgo, ¿no?, de evitar que lleguen a la judicialización, apela a una buena atención sanitaria y social de calidad. ¿Qué quiero decir de calidad? Con un enfoque comunitario. Es decir, no necesitan medios coercitivos, necesitan un seguimiento a veces más intensivo que abarque desde medidas farmacológicas, pero no solamente farmacológicas, de apoyo social, de apoyo a las familias, de psicoeducación, de conocer los elementos de riesgo, de evitar esas situaciones de consumo de tóxicos que pueden precipitar actos delictivos, pero yo creo que el primer nivel debería ser un tratamiento correcto y de calidad comunitario, tanto sanitario como social. Pero entiendo que esto es un tema quizás más complejo de lo que parece. Yo creo que hay alguna legislación penal que no nos favorece y que no siempre está en consonancia con el respeto a los derechos de las personas que tienen un problema de salud mental. Creo que también es necesario una formación que incluya conocimiento y sensibilidad a sectores clave. Yo creo que ahí están las fuerzas y cuerpos de seguridad, los forenses, los abogados de oficio. Creo que es importante, por ejemplo, que a veces problemas menores, que a veces ocurren en el contexto de una descompensación clínica, de un problema de salud mental, se judicializan innecesariamente. Y yo creo que todos nuestros esfuerzos deben ser evitar esa entrada. Había un autor, Gottman, que hablaba de que a veces con las personas con problemas de salud mental hay como una carrera penal, una carrera que a veces se inicia por acontecimientos nimios y que es necesario parar con la información, con la sensibilización, con una estrecha coordinación con distintos sectores. No solamente esto es un problema de salud mental. Y después es importante ver que yo creo que no es tanto una dificultad sino un reto, que aquí intervienen muchos niveles, intervienen administraciones diferentes, intervienen profesionales de distintas redes, hay distintos niveles y también hay distintos momentos. Hay que evitar la entrada en el sistema judicial. Pero yo creo que también es importante que una vez que se accede en los hospitales psiquiátricos dependientes de la administración penitenciaria, Foncalén o en el caso en Andalucía, en Sevilla,
En los centros penitenciarios ordinarios yo creo que hay un buen elemento en el PAIEN, en el Plan de Atención Integral para Enfermos Mentales, judicializado, pero yo creo que hay que también intervenir ya en esa etapa. Por ejemplo, nosotros tenemos, evidentemente no es un tema resuelto, tampoco en el sistema comunitario de salud mental y de apoyo social en Andalucía, pero hay algunos apuntes esperanzadores. Yo creo que a nosotros nos ha dado resultado intervenir, y lo estamos haciendo mediante un acuerdo con internos del Hospital Psiquiátrico, dependiente de la Administración Sanitaria de Sevilla, que en un promedio de 50 personas son atendidas en la red externa de apoyo social, en centros como este. Creo que la prevención, la rehabilitación, también debe ser en un ámbito lo más normalizado posible, ¿no? O, por ejemplo, cuando hablaba de un elemento esperanzador, también una experiencia que debemos extender a otros centros que estamos desarrollando últimamente en Córdoba, donde cada administración, cada red pone lo mejor de sí mismo, ¿no? Es decir, salud mental, la red pública de salud mental hace una revisión casi semanal de los internos con problemas de salud mental de este centro penitenciario cordobés, ¿no? La propia prisión favorece el voluntariado y el transporte y FAISEN pone a disposición pues la red, ya digo, de centros de día, de centros residenciales, para que aun estando en el medio penitenciario no se abandone el trabajo de rehabilitación, ¿no? Oí una vez a una compañera de salud mental, creo que de Cataluña, que decía muy gráficamente que rehabilitar a una persona con un problema de salud mental dentro del medio penitenciario era como enseñar a jugar a alguien al fútbol en un ascensor. Evidentemente puede adquirir alguna destreza, pero el reto es que aprendan, rehabiliten y se enfrenten a una nueva vida en un medio comunitario, ¿no? Las mayores dificultades están, pues evidentemente, porque no deja de ser una doble estigmatización. Tener la desdicha, ¿no?, de tener una discapacidad, una enfermedad mental y haber cometido de forma imputable o inimputable un problema con la justicia, hoy por hoy sigue siendo una doble estigmatización. Una doble estigmatización que sufre también la propia persona, la familia. Pero me gustaría indicar que también, porque es así, hay un elemento también nada desdeñable de presión social. Yo creo que tenemos, esto es una dialéctica inevitable entre la seguridad y la libertad. Me sorprende cómo cuando delincuentes comunes o incluso terroristas cumplen su pena, vuelven a ser ciudadanos libres. Cuando una persona con enfermedad mental, y recientemente hay un caso, que además era una profesional de salud, se sigue planteando si después incluso de haber cumplido pena, que la mayoría de las personas con enfermedad mental son penas íntegras, se sigue planteando si esa persona puede vivir a ser una ciudadana o un ciudadano normal con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Es decir, es como, aun habiendo cumplido la pena, sigue ese halo, digamos, de estigma, de discriminación y en muchos casos también de humillación, ¿no? Así, con lo cual tenemos que estar muy bien coordinados. Yo creo que la coordinación se puede establecer siendo respetuoso con los modelos y las competencias que hay tanto en la administración de justicia, penitenciaria, sanitaria y social. Yo creo que hay que dar un paso más que la coordinación, que es la cooperación, haciendo cosas juntos, ¿no? Y yo creo que hay experiencias como la que acabo de señalar, que son esperanzadoras, que no resuelven todo el problema, pero creo que nos apuntan a que los internos usuarios que empiezan a beneficiar de estos programas, como habéis podido ver en este centro, van evolucionando cada vez mejor, ¿no? Y yo creo que también, evidentemente, hay que combatir también esa doble estigmatización, ¿no?, que a veces hace mucha mella cuando alguien tiene que volver a vivir en su barrio, en su ciudad, en su medio, ¿no? Es como si no se olvidara nunca, ¿no? Y yo creo que también hay que plantearlo en términos de respeto a derechos, ¿no? Así que las personas con problemas de salud mental tienen derechos ciudadanos, y después yo creo que hay una clarísima injusticia con respecto al tema de la violencia, ¿no? Sí es verdad que hay una alta prevalencia, pero sí hay que plantear que las personas con enfermedad mental son más bien víctimas de la violencia que perpetradores de hechos delictivos, ¿no? Y además, cuando hablamos, ¿no?, con cualquiera de usuarios, como los que pueden estar en estos centros, ellos son muy contundentes. Ellos dicen con claridad que sufren mucho más
por los efectos del estigma y la discriminación que por los propios síntomas. Lo dicen cerca del 80%, por lo cual eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Yo creo que hay que afrontar este problema en concreto desde un enfoque muy preventivo, con mucho esfuerzo. Yo creo que ahí estaremos de acuerdo. Casi todos los gestores, casi todos los programas, tanto del tercer sector, asociaciones de usuarios, de familiares, dispositivos de salud mental, dispositivos sociales, que a veces con un importante esfuerzo, digo esfuerzo profesional y esfuerzo de medios, logramos efectivamente eso, disminuir el tiempo de estancia en un centro penitenciario. Con esfuerzo logramos, digamos, diseñar políticas, ¿no?, en los centros de inserción social, en las unidades puente de mediación. Logramos hacer con mucho esfuerzo algunos programas de reinserción, una vez que se ha cumplido la pena. Pero todos somos conscientes que mientras atendemos a una persona en esta situación, entran 10 en el sistema judicial y penitenciario. Quiero decir que mientras estamos sacando agua por un sitio, entra mucha más agua. Así que yo creo que de ahí que el esfuerzo no debe centrarse solo, como nos ponemos de acuerdo, en atender. Y yo creo que hay buenas herramientas, el PAIEN, los centros de inserción social, este tipo de acuerdos con los hospitales psiquiátricos dependientes de la administración sanitaria, algunas intervenciones concretas, sino que el esfuerzo debe ser también cómo prevenir que nuestros usuarios injustamente, y a veces por acontecimientos muy nimios, sin importancia, en el contexto de una descompensación de su enfermedad, entren e inicien la carrera penal. Una vez que esto se inicia, a veces por los desdichados juicios rápidos, por intervenciones policiales y judiciales que pueden ser revisables. Yo creo que es muy importante algo que es cómo cruzar la información, cómo hay personas descompensadas en un juego de guardia que a veces acceden y se judicializan por falta y cruzar información. Nosotros aquí en Andalucía ahora estamos precisamente intentando diseñar cómo podemos cruzar la información del sistema de información judicial, que aquí en Andalucía recibe el nombre del sistema Adriano, que ya está conectado con el de atención a personas con drogodependencia, para cruzar información que puede ser muy útil para evitar este inicio de esta carrera penal con el sistema de información en salud mental. Yo creo que lo vamos a conseguir, que es posible. Pero creo que es importante tener formación conjunta. Creo que es importante formar a los propios profesionales del sistema judicial y penitenciario y policial en estas materias. Yo creo que todo el mundo, al menos en Andalucía, estamos desarrollando cursos de formación a Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional, y nos encontramos una receptividad enorme. Yo creo que la gente quiere hacer su trabajo lo mejor posible. Es decir, pero yo creo que tenemos que fomentar, como decía también algún autor, la curiosidad turística, de qué hacen los otros, de qué dificultades tienen, de cómo nos podemos apoyar. Pero esto hay que hacerlo a medio o largo plazo. Yo creo que es importante incidir en eso, en la prevención, la formación, la coordinación. Y después hay reformas pendientes. No cabe duda que, por ejemplo, los compañeros y compañeras que trabajan en el hospital psiquiátrico dependiente de la administración penitenciaria de Sevilla hacen un magnífico trabajo. Pero posiblemente tendría más lógica el plantear unidades más pequeñas, como está diseñado, aprobado y planteado en la reforma. Unidades más pequeñas que en lugar de 400 camas o 180, como es el caso de Sevilla, sean unidades de 25, 30 y que pudiesen tener una dependencia mixta o sanitaria. Por ejemplo, he tenido la suerte de conocer la reforma que se está impulsando en Italia, donde había más hospitales psiquiátricos que en España, y están ya dando pasos interesantes en esta medida. Es decir, que nadie ingresa ya en los hospitales psiquiátricos penitenciarios y que además estos se están reformulando en unidades donde hay una gestión fundamentalmente sanitaria y donde hay un seguimiento evidentemente estrecho, de mayor calidad, más cercano a la comunidad y lo que es más importante, en unidades con una mayor sectorización, territorialización, permaneciendo en la región donde están ubicados este tipo de centros y que están en torno a las 30, 30 y tantas o 25, digamos, cámaras. Yo creo que
tiene un cierto sentido y en esa dirección, como además en España está prefijado y que solamente en Cataluña, en alguna actividad en el País Vasco, se ha puesto en marcha. ¿Quieres contarnos, por ejemplo, el caso que nos decías antes? ¿Era Pedro? ¿Sí? Pedro. Bueno, yo creo que pueden ser muy ilustrativos algunos de los casos que logramos atender conjuntamente, ¿no? Por ejemplo, aquí en este centro, ¿no?, que combina pues un centro de día donde se atienden a personas que asisten a distintos programas culturales, deportivos, recreativos, ocupacionales, que tienen la posibilidad también de tener facilitador de desplazamiento y la manutención, desayuno, almuerzo y merienda, ¿no? Yo creo que a veces atendemos a personas que vienen a través de los servicios derivados de los servicios de salud mental. Ojo, y también muy importante que haya una conexión de los sistemas de atención a la dependencia y el sistema penitenciario, pues que acceden a este tipo de programas y yo creo que tienen un claro efecto preventivo. A veces llegan a este tipo de centros donde combina en algunos casos el centro de día con actividades también o con la posibilidad de disponer de un apartamento individual o para dos personas, personas que estaban en una situación de riesgo, como decir, personas donde no tenían una continuidad de cuidado, con ingresos repetidos, con problemas de consumo de tóxicos, que vivían en la marginalidad. Algunos han venido, ¿no?, de una situación de sinhogarismo. Yo creo que disponer de este tipo de estructuras, ¿no?, de red de apoyo social comunitario es un claro elemento, digamos, preventivo, ¿no? Es decir, cuando se combinan este tipo de iniciativas, ¿no? En Andalucía, evidentemente, en distintos programas atendemos a 10.000 personas con problemas graves de salud mental. En casi todo coexisten factores de una cierta discriminación y riesgos de exclusión social, ¿no? En Faisén actualmente trabajan unas 1.700 personas. Es una fundación pública. Yo creo que es un buen instrumento. Un instrumento que además trabaja conjuntamente con el movimiento asociativo andaluz de familiares y de personas usuarias articuladas en FEAFES Andalucía, Salud Mental y en la Federación en Primera Persona. Yo creo que es parte del camino. Es decir, trabajar conjuntamente pues la red pública de salud mental, o Faisén, una red pública de apoyo social, y también en algunos programas con la red del movimiento asociativo. Esto es útil para prevenir, es útil para ofertar la posibilidad de redes para personas que están en este momento sujetas a medidas de seguridad o incluso están en algún centro, como el ejemplo que he puesto de Córdoba, pero también es muy útil para ofrecer también las posibilidades de reinserción una vez que se han cumplido las penas o las medidas de seguridad, ¿no? Evidentemente no está todo resuelto, evidentemente podríamos hablar de que como en el resto de comunidades puede haber un déficit cuantitativo en algunos tipos de programas. Son alentadores como aquí disponemos de 9 empresas sociales que dan empleo a 700 personas, que 2.000 personas están en estructuras parecidas a estas, ¿no? Pero hay que continuar, yo creo que hay que continuar, no solamente teniendo más recursos, sino también modificando algunas de nuestras prácticas habituales. Yo creo que hay que dar prioridad a quien lo más necesita, a los que están más en riesgo. Evidentemente son personas que no piden ayuda, que tienen un seguimiento desigual, que no han accedido al sistema de la dependencia. Creo que debemos canalizar que este grupo es el grupo prioritario y que es el grupo sobre el que hay que intervenir para prevenir la comisión de actos delictivos o situaciones claramente de discriminación social, ¿no? Y después, evidentemente, hay algunas contradicciones. Tenemos casos en centros penitenciarios ordinarios que pasan mucho tiempo en la condición de preventivo. Recientemente tuve ocasión de conocer a un señor que se había visto inmerso en una historia rocambolesca, una persona con problemas de salud mental grave, de unos 60 años, que se habían aprovechado de él para filmar, y lo digo con sinceridad, para filmar el alquiler de un helicóptero que después sirvió para una operación de narcotráfico a gran escala. Este hombre se sorprendía cómo es un hombre humilde, un hombre que había sido prácticamente pues, humillado y se habían aprovechado de él, cómo es detenido
por un grupo importante de grupos especiales de la policía, ¿no? Pero claro, cuando este hombre decía, ¿cuándo voy a poder pasar a un piso de Faisén? Pues lleva un tiempo considerable preventivo en una situación tan rocambolesca como esta. Creo que también, además del ámbito sanitario y social, también habría que recuperar alguna iniciativa y reformular una cuestión también en el ámbito de la legislación, ¿no? Sí, yo creo que aunque se ha avanzado, aunque se ha logrado detener algunas reformas absolutamente desdichadas que se querían plantear en el Código Penal, también hay que continuar también porque sea una legislación sensible, una legislación que contemple que son personas con discapacidad, personas que necesitan ayuda, personas que tienen un problema de salud y que en algunos casos necesitan seguimiento sanitario y no siempre una perspectiva punitiva. Y en este sentido también hay que luchar mucho contra ese elemento que combina el estigma con la presión social. ¿Sí? Hay un eterno debate y que nunca podremos eludir el debate de la seguridad y el debate de la libertad. Y yo creo que tenemos que optar por favorecer el mejor tratamiento, pero que nuestros usuarios sean considerados como ciudadanos que evidentemente tienen derechos y obligaciones como cualquier otro.